Hola amigos del terror, buenas noches, soy el señor Ismun. Ya estamos en el mes del Día de Muertos. Hoy los voy a complacer con cuentos de terror. Son 4 historias espeluznantes. Espero que los disfruten y sientan miedo en sus corazones. Nuestro primer cuento se llama La cartera. Esta es la historia de Esteban. Este era un chico vago que no le interesaba ni trabajar ni ir a la escuela. Solo le gustaba andar con la pandilla del barrio. Ellos, no menos perdedores que Esteban, solo sabían robar, drogarse y estar todo el día reunidos a perder el tiempo en una casa abandonada, junto con el líder de la banda. Ninguno tenía más de 16 años. En una ocasión, en una noche, estaban aburridos. Decidieron que esperarían a que pasara la primera persona que vieran para que le robaran la cartera. Hubo un consejo general en que en el turno le tocó a Esteban. Ya hace días no haces nada para la fama del grupo, cual ya era conocido por los vecinos. Esteban, al demostrar lo contrario, habló con la pandilla y les dijo que que esperaran aquí. El primero que pase por la calle oscura lo vas a asaltar. Esteban les respondió, por supuesto, ya que estaba aburrido de no hacer nada y prepárense para la acción. Sucede que al cabo de unos minutos se vio venir a lo lejos una figura como de un joven que se acercaba muy lentamente. Parecía estar como en trance, caminaba con la vista fija al suelo, como si mirara sus pies y no importarle nada en lo que hay a su alrededor, y como que algo lo atormentaba muy dentro de él. Esteban se le acercó de frente y le dijo, escúchame, pedazo de idiota, dame tu cartera. ¿Eres estúpido? Mírame, levanta la cabeza y dame la cartera o te disparo. El chico no le tomó mucha importancia, pero finalmente levantó la cabeza y con un rostro de más de que miedo que de robo, le contesta el pobre muchacho. Tenía la cara de alivio. Se llevó la mano al bolsillo detrás del pantalón, sacó su cartera y le comentaba, tómala, por favor. Yo al igual que tú la robé hace 3 días y el dueño la está buscando. Ahora es tu problema. Y se quedó Esteban muy extrañado y corrió, tomó la cartera y se desapareció adentro de la oscuridad. Se quedó pensativo. Regresó con sus amigos, donde todos lo felicitaron por su logro, pero Esteban no olvidó esas palabras que le dijo el chico y regresó a su casa. Esa noche se acostó a dormir, pero escuchó un ruido en la ventana. Al asomarse, vio a un hombre parado a lo lejos en la calle, en la cual parecía estar mirándolo, pero estaba muy retirado, así que no le dio mucha importancia y se volvió a acostar. Al día siguiente, cuando caminaba para su casa y a ver a sus amigos de la banda, un hombre joven caminaba detrás de él, un poco más cerca, que parecía que lo estaba persiguiendo. ¿Pero quién es ese tipo?, se preguntó en su mente. Debe ser un policía, tal vez. Caminaré más rápido para perderlo. Pero repentinamente aquel hombre ya no estaba. Por fin llegó a la casa de sus amigos, donde, claro, como siempre, estaba ahí, todos ahí acurrucados y planeando robos. Y ellos le comentaron que cómo estaba. Le dijeron lo siguiente, que te luciste esa noche, te felicitamos por ese gran robo que hiciste. Sí, pero creo que un policía me sigue. Debe ser el tipo que le robé la cartera, me dijo el dueño. La he estado buscando, no lo entiendo. Para colmo estaba casi vacía y no tenía documentaciones. Fue una pérdida de tiempo. No te preocupes, será mejor que la tires. Eso es lo que hizo Esteban. Pero a la vez él pensó en tirar la cartera, pero vio a un pequeño niño que lo miraba fijamente. Estaba mucho más cerca de las 2 personas de antes y algo le impidió hacerlo y se quedó con ella. Esa noche, mientras estaban todos los reunidos, Esteban se levantó para ir al baño y al entrar había una silueta enorme dentro que lo intentó agarrar con tal furia. Se asustó tanto que salió corriendo hacia donde estaban sus amigos y por fin comprendió lo que se estaba metiendo. Ayúdeme por favor, esa maldita cartera, algo me persigue, no puedo deshacerme de ella por mí mismo. Por eso el chico estaba feliz de que yo la tomara. Vamos, tómela, alguien que la quítemela. Me duele el estómago. Pero sus amigos estaban todos paralizados al ver que se movía la barriga de Esteban. Era como si algo tratara de salir desde adentro. Él no dejaba de gritar y sus amigos también lo empezaron a hacer, porque uno de los dedos horribles salió de la boca de Esteban. Su estómago fue desgarrado por la otra mano que también estaba saliendo. La sangre de Esteban estaba bañada por todas partes de alrededor de la habitación. Los chicos intentaron correr, pero las puertas se cerraron repentinamente. La quijada de Esteban cayó al suelo y el rostro de un anciano, esta vez el que emergía de sus adentros, y al final corazón, sus tripas y todos sus órganos estaban quedados en el suelo. Mientras este ser salía desde adentro del cuerpo de Esteban, ya había muerto. Para este anciano, totalmente desnudo y cubierto de la sangre del joven, de pies a cabeza caminaba tambaleando
y se acercaba despacio a sus otros amigos, los cuales no dejaban de gritar de terror y corrieron por toda la casa, pero nada los salvó, ya que todos fueron desmembrados por el viejo. Al terminar su faena, comió algunos órganos, se limpió la sangre y salió del baño como un joven. Se agachó, tomó la cartera y la metió en su bolsillo trasero, pero antes de irse dio la última mordida al corazón de Esteban y salió de la casa caminando como un pequeño niño a la oscuridad. Nadie sabe quién fue ese niño o el dueño de la cartera, pero es un barrio muy peligroso y para un niño pequeño que no debería estar solo a estas horas de la noche, se podría saltarlo. Bueno, esta es la historia de Esteban, así que piensa 2 veces antes de rodar si no quieres que te pase lo que le sucedió a Esteban. Nuestro segundo cuento se titula Los niños de blanco. Esta historia se centra en el pueblo más cercano de la ciudad de Querétaro, en el centro del país. Todos los pobladores se retiraban temprano a sus hogares, nunca por ningún motivo se permitía salir después de las 12 de la noche, ya que las creencias del lugar y las leyendas que se suscitan ahí los tenía muy perturbado a los pobres habitantes del pueblo. En una ocasión, una pareja salió rumbo a ese pueblo para poder conocer el lugar de las costumbres de la capital. Llegaron al único lugar donde se hospedaban a los pocos turistas que se alojaban en el sitio. Llegaron ya tarde y fueron a cenar a una de las muchas fondas en todos los pueblos que se ponían a vender los típicos platillos del área. Al terminar de cenar le preguntó a los del pueblo dónde se podían divertir los lugareños del lugar, pero después de una buena cena lo que dieron cuenta es que este tipo de diversiones no ocurrían en este tipo de pueblos. En 2 ocasiones diferentes le pidieron que no salieran después de las 3 de la mañana, ya que en otras ocasiones unos turistas habían llegado y desaparecieron misteriosamente, sin llevarse nada de sus pertenencias, a lo que había dado lugar a unas especulaciones sobre la leyenda de ese dicho lugar, en el que decían que se aparecían unos niños vestidos de blanco que les hablaban a los que se encontraban a tales horas de la madrugada, pero ellos no tomaron mucho esos consejos que les dieron en el pueblo, como si hubieran dicho que lo hicieran. La joven pareja quiso retar a las costumbres del lugar y armados con unas cuantas cervezas quedaron en la plaza del pueblo retando a los gritos a espantos desde lo que tanto hablaban. Solo se dieron cuenta de que estaban rodeados de niños vestidos de blanco por la luz, como la luz de la luna, y los rostros de los infantes no se les alcanzaba a ver, con lo que pensaron los lugareños que les querían dar una lección, así que estaban ya preocupados. Cuando la mujer lo tomaron de la mano, de repente desapareció, a lo que el esposo se empezó a volver loco y cuando menos se lo esperaba ya había desaparecido. Con vecinos, con testigos, la leyenda de los niños de blanco sigue más vigente que nunca, así que no lo olvides. Nunca te burles de las costumbres de un pueblo, porque te puedes encontrar con los niños de blanco. Nuestro cuento 3 es un cuento muy especial que a mí me fascina. Se los quiero contar, que lo vamos a dedicar a Edgar Allan Poe. Él lo escribió principalmente. El cuento se titula El gato negro. Mi historia es muy extraña, aunque simplemente es un relato. Lo voy a describir. Tal vez me crean que soy un loco, si es lo que esperan, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien lo que no es un sueño. Mañana moriré para aliviar mi alma, pero esa es mi historia. Las consecuencias que me están sucediendo, estoy muy aterrorizado y no sé cómo explicarlo. Todo comenzó desde mi infancia. Destaqué por la docilidad y la bondad de mi carácter. Mi ternura abrigaba todo mi corazón. Era tan grande que lo podría convertir en un objeto de burla para mis compañeros. Pero me gustaba especialmente los animales. Tenía muy gran variedad, o sea, perritos, pescados, todo tipo de animales. Experimentaba un cariño muy enorme sobre ellos. Pero he probado que he tenido mi falsa amistad y una frágil fidelidad al hombre. Me casé muy joven y tuve una alegría que me dio mi esposa y le compartí mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no me podía dar esa oportunidad y me preocupé lo más agradable entre ellos. Como lo mencioné, tenía pajaritos, peces de colores, un hermoso perro, conejos y un mono, y especialmente un gato. Este último animal fue algo especial y notable, tamaño y una hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Se refiere a una inteligencia. Mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa,
Aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de todos los gatos son de las brujas. No quiero decir que lo creía seriamente, pero solo lo menciono porque lo acabo de recordar en mi mente. El gato se llamaba Plutón. Era tal el nombre del gato que se había convertido en mi favorito y mi camarada. Yo le daba de comer, se acicalaba junto a mis piernas. Era parte de la casa. Me costaba mucho impedir que anduviera atrás de mí por la calle. Nuestra amistad duró varios años, y en el curso de los cuales me enrojezco ante mi furia al confesarlo. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. La intemperancia día tras día, volviéndome un melancólico irresistible a todo lo que son los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomunalmente sobre mi mujer y terminé infligiendo violencias personales. Mis favoritos, claro, sintieron el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, los maltrataba y les hice daño principalmente hacia Plutón. Sin embargo, conservé suficientemente consideración para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro. Mi enfermedad fue creciendo cada vez más, y lo principal fue la enfermedad comparable con el alcohol. Finalmente el mismo Plutón, ya que estaba viejo y por tanto algo enocijado, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. En una noche volví a casa completamente ebrio. Después de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré de mis brazos, lo ajusté y lo asusté con una violencia. Me mordió una de mis manos. A punto de apoderarse de mí una furia demoníaca, ya no supe lo que hacía. Como fui a la raíz del alma, se separaba de un golpe de mi cuerpo. Una maldad que maquiavélicamente se me empezó a alimentar por la ginebra. Estremecido por mi furia, saqué de mi bolsillo un cortaplumas. Lo agarré del cuello del pobre gato y le saqué el ojo. Mientras vi esa tal atrocidad, cuando mi razón retornó a la mañana siguiente, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror de la mezcla de remordimiento ante el crimen cometido que hice fue muy débil y ambiguo. No caracterizaba ni interpretara al alma. Una vez más hundí los excesos. Muy pronto ahogué en vino los recuerdos y lo olvidé. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto del pobre animal, de ese acto tan bárbaro que hice. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque como es de imaginar, huía aterrorizado cuando me veía. Quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por lo que hice. La antipatía del animal que alguna vez me había querido tanto se fue alejando poco a poco. Pero ese sentimiento no tardó en ceder por la irritación, y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad que me apoderaba otra vez. Sin embargo, no estuve seguro de que mi alma existe como debe de ser sobre el corazón humano. Así que en una mañana, obrado a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en una rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas emanaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba en mi corazón. Lo ahorqué porque no recordaba que había querido y porque estaba seguro de que no había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla si no ello fuera posible. Más allá del alcance de la infinita misericordia de Dios, más misericordioso y lo más terrible. Aquella noche, ese mismo día en que cometí tal cruel acción, me despertaron gritos de que hubo un incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la confrontación con mi mujer, mi sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a perderlo todo. No incurrí la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi acción que hice de este crimen, pero estoy detallado en una cadena de hechos que no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo unas paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio y de poco espesor, situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. Enlucido había quedado a salvo a la acción del fuego,
cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre se había reunido al frente de la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Lo que escuché fue extraño y curioso. Me les acerqué. Cosas similares excitaron a ver esa curiosidad, que había mucha gente. Cuando vi blanca la superficie, grabada un barrelieve, parecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, sentí dominado por el asombro y el terror, pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín continuo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido evidentemente el jardín, que alguien se dio cuenta al cortar la soga y tirar al gato en la habitación por la ventana abierta. Sin duda había tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi acto que hice contra el lucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acabamos de ver. Quedó como una sombra, y si bien esta forma quedó satisfecha en mi razón, ya que no puedo en mi conciencia sobre el extraño episodio, lo ocurrido profundamente sobre la imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía sin saberlo al remordimiento. Llegué al momento de lamentar la pérdida del pobre animal y al buscar viles antros habitualmente para que lo frecuentara. Algunos otros de la misma especie se parecían no pudieron ocupar el lugar de Plutón. Una noche, como siempre, el alcohol, ya borracho a medias, me hallaba en una taberna más infame, de lo más bajo. Algo prestó mi atención, algo negro y posado, sobre uno de los enormes toneles de ginebra que estaban alrededor de la taberna, que constituían el principal hospedaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando fijamente ese tonel, y me sorprendió tanto no haber advertido ante la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con mi mano muy tranquilamente. Era un gato negro muy grande, muy parecido a lo que era Plutón, y absolutamente igual de este, a salvo de este pequeño detalle. Plutón no tenía el mechón blanco en su cola. Al sentirse acariciado el animal por mi mano, me empezó a ronronear con tal fuerza que se frotó contra mi mano y pareció encantado sobre las atenciones, pues acababa de encontrar el animal precisamente que andaba yo buscando. Eso es lo que yo estaba pensando. De inmediato propuse una compra al tabernero que me vendiera ese gato, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato. Me disponía a volver a casa, pero ese preciso momento me estuvo acompañando. Le permití que lo hiciera, detenidamente una y otra vez para inclinarme y acariciar. Cuando estuvo en casa se acostumbró a ella de inmediato a mi esposa y se convirtió en el favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí el nacer de otra vez la antipatía sobre el animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado en mis pensamientos, pero sin que pueda decidir cómo ni por qué. Gradualmente el sentimiento del disgusto y la fatiga comenzó a alcanzar una amargura hasta el odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza me lo sentía, y el recuerdo de mi crueldad de antaño me ordenan otra vez a volver a maltratarlo. Durante algunas semanas me estuve de pegarle y hacerme la víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué al mirarlo con inexplicablemente hasta odio, y al huir del silencio de su presencia, como si fuera una emanación a una peste. A la mañana siguiente, cuando íbamos a ver algo que fue traído a la casa, en aquel gato iba, al igual que Plutón, estaba tuerto. Esta circunstancia fue precisamente lo que me hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía un alto grado de esos sentimientos humanitarios que alguna vez había yo tenido. El cariño del gato fue creciendo cada vez más, del mismo grado que mi aberración. Seguía mis pasos como una pertinencia a una peste. No la aguantaba más, que me costaría hacer entender a lo que les estoy diciendo. No lo soporto más. Donde quiera que me sentara, venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, produciéndome más odiosas esas acaricias que se me estaban acosando cada vez más en mi mente. Ay, Dios. No lo soporto más este gato. O bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo del pobre Plutón. Después de mi primer crimen que hice. Pero sobre todo quiero confesarlo ahora mismo,
por este espantoso temor a este animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y sin embargo sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer si aún en esta celda de criminales que están en mi mente están a punto de enloquecer de terror. El espanto de aquel animal me inspiraba, era intensificado cada vez más por una de las más intensas quimeras que sería dado a concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca, de la cual ya lo había mencionado, y constituía la única diferencia en el extraño animal y al que yo había matado. El lector recordarán sobre esa mancha. Aunque grande, me había parecido al principio forma indefinida, pero gradualmente de una manera tan impredecible. Sobre mi razón luchó varios tiempos para rechazarla como fantástica. En una ocasión, cuando íbamos a bajar a hacer una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obliga a vivir. El gato me siguió mientras bajaba a la empinada escalera, que por poco estuvo a punto de tirarme de cabeza bajo ese horrible lugar. Cuando me desesperó hasta la locura, no lo pude aguantar más. Alcé una hacha y, olvidado por la furia que tenía, entonces alguien detuvo mi mano. Descargué de un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado, pero esa mano era de mi mujer. Detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por una furia que tenía endemoniada, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. De un solo quejido cayó muerta entre mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué a un punto y con toda la sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver de mi mujer. Sabía que era imposible sacarlo de la casa, es lo que yo pensé, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que un vecino me viera. Diversos proyectos cruzaron en mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos, es lo que pensé yo hacer. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercancía común o de un objeto, y llamar a un mozo del cordel para que se lo retirara de la casa. Pero al fin en cuentas, con lo que me pareció más conveniente para guardar ese crimen que hice, decidí emparedar al cadáver de mi mujer en el sótano, tal como lo dice con los monjes en la Edad Media cuando emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados del mortero ordinario que la humedad de la atmósfera ya había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas sería muy fácil sacar los ladrillos parte por parte, y voy a introducir el cuerpo para tapar el agujero como antes, de manera que de ninguna mirada pudiera descubrir que lo que yo hice o sospecharan de que yo la asesiné. No me equivocaba en mis cálculos. Fue excelente y fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca, y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en una posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de preocuparme de la masa, arena y cedra, preparé un lúcido que no se distinguía de lo anterior. Revoqué cuidadosamente de nuevo los ladrillos. Concluiría mi tarea y me sentí más seguro de que todo me sentía bastante bien. Soy libre. Nadie se va a dar cuenta de lo que hice. La pared no mostraba la menor señal ni que haya sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento del material suelto. Miré en torno triunfante y pensé, aquí por lo menos no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido en matarlo. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado para siempre, de un solo tajazo con mi hacha. Pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia que hice, se fue. Se cuidaba de aparecer mientras no cambiaba de mi humor. Imposible de describir o imaginar el profundo y maravilloso alivio que la ausencia de la detestable criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profundamente y muy tranquilo. Sí, pude dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pude dormir.
Pasado segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. Aterrado, aquel monstruo no había huido de la casa para siempre. Se fue. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba su suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupa un poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una persecución en la casa, pero naturalmente no encontraron nada. Mi tranquilidad por fin estaba segura. Mi cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no podrían hallar. No sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañaran para hacerme un examen, un interrogatorio. No dejaron hueco ninguno por revisar. Lo checaron minuciosamente, no encontraron nada. Al final, por la tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Lo seguí sin que me temblara un solo músculo. No me iba a preocupar. Mi corazón se sentía muy tranquilamente, como aquel duerme y descansa sobre su inocencia. Me pasé de un lado a otro del sótano, había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba muy tranquilamente de aquí para allá. Mientras tanto, los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. Mi alegría volvió a intensificarse, demasiado grande para reprimir. Ardía deseo de decirle por lo menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije por fin cuando el grupo subiría a la escalera, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo la felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea este paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. Miren con naturalidad, casi no se da cuenta de mis palabras. Repentinamente, repito, que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, ¿ya se marchan? ¿Ustedes, caballeros? Tienen una gran solidez. Y entonces, por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón. Miren, que llevaba en la mano sobre la pared de ladrillo, tras de la cual se hallaba el cadáver de mi esposa de mi corazón. Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas me había cesado del eco de mis golpes, cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo, entrecortado, al comienzo semejante a un sosollar de un niño, y luego creció más y más, hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido muy aclamador, de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como de haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía, y los demonios exultantes de la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería una locura. Presa del vértigo, fui tambaleándome hacia la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego de una docena de robustos brazos atacaron la pared que yo había hecho. El cadáver, ya corrompido y machacado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores, sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego. Estaba agazapada la horrible bestia, cuya astucia me había inducido el asesinato y cuya voz delatora me entregaba a mi verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Este es un cuento horroroso de Edgar Allan Poe. Nuestro último cuento es uno de los mejores que he escuchado y quisiera compartirlo. El título de nuestra historia se llama La promesa, de Lafcadio Heckman. Vamos a remontarnos a la historia de los samuráis, donde estaba un samurái viendo a su esposa a punto de morir. Le comenta a su señora: no temo a la muerte, dijo la moribunda esposa, solo tengo una preocupación en este momento. Quisiera saber quién ocupará mi lugar en esta casa. El samurái le responde: querida mía, repuso afligido ese acontecimiento el samurái, nadie ocupará jamás tu lugar en mi casa. Nunca volverá a casarme. Al decir esto, lo hablaba sinceramente con el corazón el samurái, porque amaba bastante a su mujer, que estaba a punto de perderla. ¿Lo juras? Por la fe del samurái. ¡Ay! Por mi honor. La ve con una sonrisa. Le acarició su rostro consumido, muy pálido ya. Ok, amor mío, estas son mis condiciones que voy a implorar antes de morir. Dime cuáles son.
Me vas a sepultar en el jardín, ¿verdad? Cerca de aquellos círculos que plantamos en un extremo. Hace mucho que quería pedirte esto, pero pensé que si volverías a desposarte no te lo iba a pedir. No me gustaría tener mi tumba tan cerca. Ahora me prometiste que ninguna mujer ocuparía mi lugar. No es necesario que te tuviera en formular mi ruego. Tengo tantos deseos de ser sepultada en el jardín de la casa. Me imagino que ahí vas a oírme varias veces con tu voz, y que podré ver las flores en la primavera. Será como tú desees, amor mío, pero no hables ahora de eso. No es tan grave tu mal que hayamos perdido toda esperanza. Ya lo he perdido. Moriré esta mañana. ¿Pero me vas a sepultar en el jardín? Claro, claro que lo haré. A la sombra de los ciruelos de los plátanos, y tendrás un hermoso sepulcro, amor mío. También quiero que me sepultes y me des una campanilla. Sí, quiero que en el ataúd pongas una campanilla como esas que llevan los peregrinos budistas. ¿Lo harás, por favor? Tendrás la campanilla cuando tú la desees. Nada más eso deseo, amor mío. Siempre has sido muy bueno conmigo. Ahora puedo morir feliz. Cerró los ojos y expiró esa felicidad con que se duerme un niño cansado. Aún ya muerta parecía muy hermosa, y había una sonrisa en su semblante. La enterraron en el jardín como había prometido, a la vera de los árboles que ella amaba, y junto a ella enterraron la campanilla. Sobre la sepultura se erigió un hermoso monumento, honrando el escudo de la familia y ostentando el siguiente: Caimio, gran hermana mayor, sombra luminosa de la cámara de la flor del ciruelo, morarás en la casa del gran mar de la compasión. Pero antes que transcurriera un año de la muerte de su esposa, los parientes y amigos del samurái comenzaron a instalar aquel el matrimonio, es lo que le estaban proponiendo, y le dijeron sus familiares: dice, eres aún joven, eres el único hijo y no tienes descendencia de un samurái, tienes el deber de tomar a otra esposa. Si mueres sin hijos, ¿quién hará las ofrendas? ¿Quién recordará tus antepasados? Era la costumbre de los samuráis. Con muchos argumentos de esta índole, persiguiéndole, por fin se casó nuevamente, con una esposa muy hermosa, muy bella. Solo tenía 17 años, y el samurái la amó tiernamente a pesar del mudo reproche de la tumba del jardín. No le tomó importancia a eso. Pasaron 6 días siguientes a la boda. Nada turbó la felicidad de la mujer de la esposa. Al séptimo, el samurái recibió orden de cumplir ciertos deberes que requerían ante su presencia en una noche del castillo. La primera noche en que se vio obligado a dejar sola a su esposa, ella se sintió intranquila, sin poder explicarlo, vagamente atemorizada, sin saber el porqué. Se acostó como todas las noches, pero en esta ocasión no pudo dormir. Había una extraña opresión en el ambiente, una pesadez indefinible, como la que suele predecir el estallido de una tormenta. A la hora del buey se oyó el silencio nocturno de la campanilla, una campanilla de peregrino budista, y se preguntó quién sería el peregrino que atravesara las posesiones del samurái a semejante hora, pensó ella. Después de una pausa, la campanilla se oyó mucha más próxima y más cerca. Evidente, el peregrino se acercaba a la casa. ¿Pero por qué se aproxima? Por el fondo, donde no había camino alguno. De pronto los perros empezaron a gemir y aullar de un modo muy extraño y horrible. Un temor con el que se experimenta ciertas pesadillas asaltó a la joven. Era indudable que la campanilla sonara en el jardín. Trató de levantarse para llamar al sirviente, pero advirtió que no podía incorporarse, no podía ni moverse, no podía ni llamar. Y el son de la campanilla se oía cada vez más cerca, más cerca, más cerca, y como ladraban los perros, de pronto una ligereza con que se desliza una sombra entró en el aposento de la mujer, aunque todas las puertas estaban cerradas y todas las cortinas inmóviles. Una mujer envuelta en un sudario que traía la campanilla del peregrino. Su cara no expresaba ninguna felicidad, no tenía ojos, porque hacía mucho más que ya había muerto. Sus cabellos sueltos caían en una cascada sobre su rostro, y miraba sin ojos a través de la maraña de sus cabellos, y hablaba sin lengua. En esta casa no te acercarás. Aquí yo soy la ama. Te irás y nadie le dirás el motivo de tu partida. Si lo decides, a él te haré pedazos, parte por parte. Así decidido, la Stati desapareció. La esposa se desmayó de terror y hasta el alba no recobró el sentido. A la alegre luz del día, dudó la realidad de lo que había visto y oído, y aunque el recuerdo de la advertencia que pesaba tanto en su corazón que no se atrevió a hablar a su esposo, ni a persona alguna de la visión que había tenido.
estuvo a punto de concedérselo y que había sido víctima de una pesadilla, de una enfermedad, una alucinación. La noche siguiente, sin embargo, dudas se disiparon. Una vez más, la hora del buey, los perros comenzaron a aullar y a gemir. Una vez más se oyó el son de la campanilla, que se aproximaba lentamente por el jardín. Una vez más, la joven intentó en vano levantarse y llamar. Una vez más, entró a la puerta, en el aposento, y dijo una voz silbante: «Te irás, y nadie le dirás que debes irte. Si lo decides a él, aún en un susurro, te haré pedazos parte por parte». Esta vez la aparición se le acercó al lecho y se inclinó sobre la muchacha, murmurando, haciendo muecas. A la mañana siguiente no pudo más. Cuando el samurái regresó al castillo, su joven consorte se prostró ante él implorándole: «Te suplico por favor que perdones mi ingratitud y mi gran descortesía al hablarte de este modo, pero quiero irme de la casa, quiero irme inmediatamente». El samurái, confuso, le empezó a decir: «¿No eres feliz aquí?». Preguntó varias veces. Se quedó muy sorprendido. «Alguien se ha atrevido a ser poco amable contigo durante mi ausencia, ¿verdad?». «No se trata de eso», estaba hasta llorando del miedo. «Todos han sido buenos conmigo, pero no puedo seguir siendo tu mujer. Tengo que irme, por favor entiéndeme». El samurái les dijo lo siguiente: querida mía, estoy muy asombrado. Es sumamente doloroso saber que he hallado en esta casa un motivo de infelicidad, pero no quisiera imaginarme por qué quieres irte. A menos que alguien haya sido muy descortés contigo, yo me encargaré de eso. Seguramente no quieres decir que seas el divorcio, ¿verdad? Si no me concedes el divorcio, moriré, por favor. Él permaneció pensativo y muy silencioso, tratando en vano de adivinar el motivo de lo que estaba ocultando sobre esa asombrosa declaración. Pero por fin, sin revelar la emoción, el samurái le contesta: «Devolverte a tu hogar sin que haya cometido falta alguna sería un acto vergonzoso para mí. Si me revelas el motivo de tu deseo, cualquier motivo que me permita explicar las cosas honorablemente, te otorgaré el divorcio para que te puedas ir. Pero en caso de que no me des un motivo razonable, no te lo voy a otorgar. Por el honor de nuestra casa debes mantenerte a cualquier reproche. Por favor, dímelo, confía en mí». Entonces ella se sintió obligada a hablar y le contó todo, añadiendo el terror que tenía. «Ahora que te he dicho todo, ella me va a matar, no me va a dejar en paz». Aunque hombre valiente y poco propenso a creer en los fantasmas, el samurái se sintió en el primer instante considerablemente alarmado. Nunca había pasado por ese tipo de situaciones, pero pronto acudió a su espíritu una explicación muy sencilla y natural del caso. «Estás muy nervioso y temo que alguien está contándote historias tontas de fantasmas. No puedo concederte el divorcio, pero como has tenido un mal sueño, lamento mucho en verdad que hayas sufrido tanto durante mi ausencia. Ok, vamos a hacer esto. Esta noche también tengo que ir al castillo, pero no te dejaré sola. Ordenaré a 2 de mis mejores soldados que monten guardia en tu aposento y así podrás dormir tranquila y en paz. Son buenos hombres y sabrán cuidarte y son muy valientes. Sabrán defenderte de cualquier cosa, sea fantasma o vivo». Y la habló tan consideradamente, como tanto afecto como en ella. Así se avergonzó de sus terrores y resolvió permanecer en la casa. Como había dicho, se quedaron 2 soldados encargados de cuidar a la joven esposa de este acto. Eran hombres robustos, valientes y simples, experimentados en diferentes artes y guardianes de mujeres y de niños. Contaron a la joven agradables historias para mantenerla alegre y tranquila. Habló con ellos un largo rato, festejando con chanzas extensas de malicia y casi olvido para olvidar ese miedo. Cuando que por fin reconcilió el sueño para dormir, ellos se apostaron en un rincón del aposento detrás de un biombo y comenzaron a jugar partidas de Go, hablando solo con morbullos para no despertar a la joven que dormía como una criatura. Pero una vez más, a la hora del buey, se escuchó un gemido muy aterrador. Se había escuchado otra vez la campanilla. Ya estaba próxima y se acercaba cada vez más. Se incorporó, lanzó un grito, pero en el cuarto no se oyó nada. Solo un silencio de muerte, un silencio que crecía, un silencio que se espesaba cada vez más. Se precipitó hacia los soldados. Estaban sentados ante un tablero, inmóviles, mirándose con los ojos fijos. Les gritó, los sacudió, estaban helados de miedo. Después dijeron que habían oído nuevamente la campanilla y el grito de la joven, que aún
la habían sentido aún, los sacudió para tratar de despertarlos, y sin embargo no habían podido moverse ni hablar. A partir de ese momento dejaron de oír y de ver. Un sueño negro se había apoderado de los dos hombres que custodiaban a la señora. Ya en el alba, al entrar a la cámara nupcial del samurái, vio a la mortecina luz de la lámpara del cadáver. Fue decapitada la joven esposa, que yacía en un charco de sangre. Los dos guerreros dormían aún acuclillados ante la partida inconclusa. Al oír el grito de su amo, se incorporaron de golpe y se quedaron mirando estúpidamente aquel horror que hacía ante sus pies. La cabeza no aparecía, y la esposa herida mostraba que no había sido cortada de un tajo, sino arrancada. Un reguero de sangre iba desde la cámara hasta el ángulo galería exterior, donde los guardapuertas parecían haber sido rasgadas. Los tres hombres siguieron el rastro, se internaron en el jardín, atravesaron los cuartos del césped y espaciosos enarerados, conternaron un estanque bordeado de lirios, pasaron bajo los densos ramajes de los cedros y los bambúes, y de pronto en un recodo se hallaron cara a cara con una cosa de pesadilla que rechillaba como un murciélago. La figura de una mujer sepultada mucho tiempo atrás erguía ante su tumba, en una mano una campanilla y la otra la cabeza ensangrentada. Por un instante permanecieron los tres aturdidos del miedo. Después uno de los soldados desvainó su espada pronunciando una invocación budista y asestó un golpe a la aparición, que se desplomó instantáneamente, descuartizándolo solamente un montón de trozos de su sudario, cabellos y huesos, al tiempo de que esa ruina se desprendía la campanilla, rondando y tintineando, pero la descarnada mano izquierda, aún después de cercenada la muñeca, seguía retorciéndose, y sus dedos aferraban a la cabeza sangrante, desgarrando y lazareando como las pinzas de un cangrejo amarillo tenazmente clavada en una fruta caída. Esta es la historia perversa y cruel que me contó un amigo, que le había contado un amigo. La venganza de una muerta, en caso de que cumpliese, debido recaer sobre aquel hombre del samurái. Eso creen los hombres, pero no es lo que siente una mujer: odio. Y eso tenía razón. Espero que hayas disfrutado estos cuentos. Si te gustó el video, dale un like. Ve mis redes sociales.